por lo menos desde que arranqué en todo este proceso de empezar a exponerme, eh, fue como ese alter ego que creé para poder salir al mundo y empezar a compartir todas las herramientas que me sirvieron a mí. Yo siempre digo, lo que comparto es lo que fui pasando por el cuerpo y nunca comparto algo que no haya experimentado. Así que todo lo que les comparto hoy es lo que les voy a compartir hoy es lo que vengo aprendiendo ya, va a ser casi un año, que ya ahora en 2 semanitas ya voy a tener lo que la sociedad pide, que es un título de consteladora. Para mí no es necesario porque lo que importa es lo que uno va experimentando, pero bueno, a veces está bueno compartir lo que tiene que ver con un logro. Así que bueno, hoy les voy a hablar de constelaciones familiares. Ahí estaba viendo que algunos fueron levantando la mano. Es una herramienta que está bastante como expandida últimamente. Muchos la empezaron a conocer a raíz de una serie que hay en Netflix que se llama Mi Otra Yo, que ahí plasma de una forma muy linda lo que es constelaciones, pero en sí constelaciones va más allá de una herramienta. Comenzando para los que, bueno, para los que saben lo que es, me encanta porque ahí reafirmamos la información, pero para los que no conocen, las constelaciones familiares son en sí tres cosas. Primero, son una herramienta, porque a través de su correcto uso logramos ciertos resultados. Podemos, a raíz de la práctica de las constelaciones, de participar, ya sea en una constelación grupal o individual, o en charlas sobre constelaciones como estas, también se mueve mucha energía, porque desde lo sutil, desde la conciencia, al recibir la información empezamos como, se nos empiezan a caer distintas fichas, entonces eso también funciona como la energía de constelaciones, pero a través de su uso, de su práctica, nosotros vamos teniendo ciertos resultados, por eso se dice que es una herramienta. Por otro lado, es una filosofía de vida, porque para lograr su mayor beneficio, la tenemos que incluir dentro de nuestra vida en la práctica constante, o sea, toda la información que nos traen las constelaciones, que sí tienen que ver con traer orden, las constelaciones familiares vienen a traer la conciencia de lo que se mueve en un orden familiar, pero en sí en el orden de los sistemas. Todos pertenecemos a un sistema familiar y a distintos sistemas, un sistema social, un sistema económico. Entonces, de acuerdo a cómo se mueva nuestro sistema principal, que es el familiar, vamos a empezar a ver cómo nos movemos en los diferentes sistemas, en los grupos de amigos, en el trabajo, todo está conformado por sistemas, que los sistemas no es más que un conjunto de elementos. En la familia son individuos, o sea, somos individuos en diferentes lados. Eh, entonces, cuando nosotros lo aplicamos como una filosofía de vida, comprendemos que esta teoría, si no es aplicada, no tiene ninguna funcionalidad. Como hay teorías que uno la puede aprender y la naturaliza rápido y la vas viviendo y a veces no es necesario tenerla en el día a día, como por ejemplo voy a traer algo muy básico, no sé, las matemáticas. No estamos todo el tiempo haciendo matemáticas, si bien es una teoría que la vamos aplicando en la vida. Las constelaciones es una teoría que es súper importante tenerla en presencia. O sea, cuando nosotros lo vamos comprendiendo y lo vamos aplicando en el día a día, primero con nosotros mismos y de ahí obviamente con los demás, con nuestros hijos, con nuestra familia en general y con todos los sistemas a los que pertenezcamos, lo empezamos a hacer más consciente y ahí nos vamos dando cuenta de esto de por qué es una filosofía de vida. Cuanto más lo aplicamos, más funcionalidad tiene y más nos empezamos a ordenar, que la finalidad de las constelaciones es ordenarnos. El otro día hicimos un live y justo Agu me preguntaba si hay personas que nacen ordenadas. Yo llevé esa pregunta a mis profes y que son a la vez mis consteladores, y la realidad es que no, todos nacemos desordenados, con diferentes desórdenes, pero todos nacemos desordenados, si no, no reencarnaríamos o no naceríamos en este planeta. De hecho, me trajeron dos ejemplos muy enormes de personas que uno dice, no, esas personas nacieron ordenadas, y la verdad es que no. Me trajeron el ejemplo de Siddhartha Gautama, que era Buda, y de Jesús. Incluso ellos tenían desórdenes en la vida. Entonces,
para traerle esta información a nuestro ego. Está re bueno porque le decís, o sea, si vos te considerás decir, bueno, yo constelé 2 o 3 veces, ahora estoy ordenado, que es algo que pasa un montón y me pasaba, por eso siempre digo que comparto lo que pasé por el cuerpo y también tuve ese sesgo de, ah, no, como yo ya constelé con mamá, con papá, ya me ordené, y la realidad es que no. O sea, todo el tiempo vamos generando distintos órdenes, pero a medida que más nos ordenamos, más nos damos cuenta de la cantidad de cosas desordenadas que tenemos. Obviamente empezamos a funcionar mejor en la vida terrenal, sí, pero a mayor, como digo siempre, a mayor conciencia, más nos damos cuenta de la cantidad de cosas que hay en el inconsciente. Entonces, cuanto más vamos usando esta herramienta como filosofía de vida, más se nos va mostrando en qué cositas estamos desordenados para ir aplicándola. Y por otra parte, la tercera descripción de lo que son las constelaciones, son muchos más que estas 3 cosas, pero como 3 puntos básicos. Las constelaciones son una oportunidad de encontrar nuestro lugar en nuestro sistema familiar, que es el principal sistema en el que nacemos, y también comprender por qué nacimos en la familia que nacimos. Nuestro sistema familiar es una oportunidad para evolucionar, o sea, cuando muchas veces me pasó, cuando, no sé, cuando yo recién arrancaba con todo esto, cuando era más chica, cuando transitaba por un montón de cosas en mi familia, de decir, ¿por qué nací acá? Siempre como reclamaba a Dios, a mis guías, a esa energía superior a la que yo le hablaba, de por qué había nacido en la familia que había nacido. Eh, por ahí no me quejaba a lo mejor, o sea, de por qué había tenido el papá que tenía, pero sí por qué tenía la relación que tenía con mi mamá, por qué no había tenido otro tipo de madre. Y la realidad es que cuando empecé todo este proceso de autoconocimiento, que yo lo arranqué en 2010 a raíz de una depresión muy grande, que empecé a conocer un montón de herramientas. Yo esta herramienta, lo que es constelaciones, lo conozco, debe hacer como 6 7 años, que la empecé a incluir en mi vida, pero era esto, iba a una constelación cada tanto, obviamente lo justo y necesario que podía tomar en ese momento. Hoy en día por eso elegí formarme en todo esto y compartírselo a otras personas, por el hecho de que conocí muchas herramientas, pero esta herramienta para mí fue como muy clave al momento de encontrar orden para mí. Pero en ese momento, cuando empecé a interiorizarme, fui comprendiendo esto de que, no sé, levantaste la mano por algo, no sé si querías. Sí, amiga, apagá y prende la cámara, porque te tildaste para algunas cámaras. A Eso ver. nomás. Ahí la dejo apagada, si no, total, la idea es que conecten con la info. O me Listo, como vos decís, lo manejes. Listo. Como vos quieras. lo dejo ahí, dale. Por las dudas, por si el internet va y viene, para que sea fluido. Eh, a medida que me fui interiorizando en esta herramienta, fui comprendiendo que no nacemos en un sistema familiar por error, o sea, eh, la semilla de nuestra existencia no cae en ese terreno por casualidad, o sea, nacemos en el terreno que va a ser fértil para nosotros y para el plan de vida que venimos a cumplir en esta tierra. Todos nacemos con un plan de vida en el cual nuestro papá, nuestra mamá, nuestros hermanos, todo nuestro sistema familiar va a ser el justo y perfecto para nosotros, para que nosotros podamos evolucionar. De ahí está en nosotros ponernos a la voluntad de ese plan de vida y aceptarlo y poder aprender de todo eso, o simplemente, por eso existe el libre albedrío, de elegir seguir quejándonos, seguir echando culpas, como dirían socialmente, de echarle la culpa a mamá por lo que soy, echarle la culpa a papá, o echarle la culpa al abandono de papá o al abandono de mamá. Esos padres fueron justos y perfectos para nosotros. Esa familia fue justa y perfecta para nosotros. Entonces, como todo sistema familiar tiene reglas para poder movernos ordenadamente en la vida. Se le llama reglas o fuerzas del amor, que al momento de compartir todo esto no quise poner diapositiva porque realmente la información que trae Constelaciones es muy grande.
Entonces, como una de las bases de la escuela donde yo estudio, que es Tabla Esmeralda, que ellos fusionan lo que es constelaciones familiares con restauración cósmica, con las enseñanzas de un curso de milagros, por eso no es casualidad que haya caído en esa escuela, que es un libro que yo incorporo en mi vida hace un tiempo, y a la vez también incluye los 7 principios universales. O sea, básicamente lo que hace es sumar todo lo que requerimos para comprender por qué debemos estar en esta tierra, o sea, por qué debemos ser humanos, básicamente. Y nos enseña cómo movernos acá en la tierra. Lo que es constelaciones familiares trabaja todo esto que le traía del sistema familiar y ellos incorporan lo que es restauración cósmica, que tiene que ver con restaurar, es volver a fábrica, como cuando reiniciamos el celular, es volver a fábrica, es como restaurar a cero todo lo que existe. Y el cosmos es todo lo que existe, o sea, todo lo que encierra la energía de Dios, o sea, todo lo que encierra la existencia. Entonces, la restauración cósmica es volver a cero todo lo que existe en la existencia. Cuando nosotros unimos constelaciones familiares con restauración cósmica, lo que comprendemos es que no somos solamente un cuerpo que vinimos a experimentar acá en la Tierra, sino que estamos unidos a un sistema celestial que es el doble de nuestro sistema familiar acá en la Tierra. Entonces, cuando nosotros nos paramos solamente a ser seres espirituales, que es algo que también me pasó, yo siempre fui muy volada, o sea, soy como, siempre me gustó mucho todo lo de las energías y todo lo que tenía que ver con la conexión con otros planos. Yo, aparte de ser terapeuta, soy medium, entonces siempre tuve mucha facilidad para conectar eh, con otros planos en todos los sentidos, desde los planos donde hay maestros ascendidos, donde están los seres desencarnados, eh, he conectado con un montón de planos, entonces me volé mucho para el lado espiritual y sentía que mi vida era eso nada más, pero me estaba olvidando de mi otra parte, que es clave acá en la existencia, que tiene que ver con mi parte humana, la cual estaba totalmente desordenada, por esto que les decía, por reclamar que la mamá que me había tocado que no era la perfecta para mí, yo como que yo merecía otro tipo de madre, que de repente cuando estamos desordenados como mamá y papá, básicamente después nos desordenamos con todo, que las parejas que yo elegía, eh, o sea, me hacían cosas, no, simplemente era un reflejo del desorden interno. Entonces, como yo me sentía cómoda en mi lado espiritual, solamente me enfocaba en mi lado espiritual. Cuando empecé a entender esto, que somos la unión de muchas partes, para los que no creen en la parte espiritual, que yo creo que si están acá en este espacio, creo que la mayoría debe creer, y el que no cree está como empezando a incluirlo, porque si no creo que no estarían acá. Pero para las personas que no creen, o que no creen en Dios, o que les resuena o les hace ruido esa palabra, básicamente pueden enfocarse en la energía de la vida. La energía de la vida no es más que la energía de Dios, o sea, es lo mismo. Nada más que le ponemos otra etiqueta porque al ego por ahí le gusta más. Pero básicamente existe esa energía superior de la cual también somos parte. Entonces, lo maravilloso de esta escuela a donde yo empecé a instruirme es que traía la unión de esto que yo no lo había encontrado en ningún otro lado. Yo concelé en un montón de espacios en estos 7, 8 años, 6, 7, ya no perdí la cuenta, pero en todos estos años que yo conocí esta herramienta, constelé con muchas personas y lo que observaba es que se basaban solamente en el orden de acá en la Tierra. Se incluía la energía de Dios, pero no se traía la información de que eh, nos rigen estas fuerzas, nos rigen estas reglas, estas fuerzas del amor, que son 3, que son la jerarquía, la pertenencia y el balance, comprendiendo que la jerarquía celestial es un reflejo de la jerarquía que tenemos acá en la Tierra, nuestro sistema familiar. Entonces, nosotros podemos estar muy ordenados a nivel espiritual, comprender que Dios es la energía superior, la cual somos uno con Dios, y como que Él es como lo máximo, ya sea Dios, el universo, la vida, como que pertenecemos y estamos sostenidos por esa energía, pero si no comprendemos que a nivel terrenal
las personas que representan a Dios acá en la tierra para nuestra parte humana son mamá y papá, seguimos estando desordenados. Entonces, me pasó de escuchar muchas personas que decían, no, pero si yo estoy a la voluntad de Dios, yo me pongo a su servicio, yo, bueno, se ve mucho por ahí a nivel social esto de voy a la iglesia, yo eh, soy de orar, soy de ponerme a su disposición, y al momento que les preguntás decís, bueno, ¿y cómo te llevas con mamá y papá? No, porque bueno, papá fue un HDP que me abandonó cuando yo era chica, que engañó a mi mamá o mi mamá esto, y ahí decís, claro, o sea, estás ordenado de alguna manera, entre comillas, con tu familia celestial porque pusiste a Dios en el lugar que le corresponde, pero acá en la tierra tu parte humana está totalmente desordenada porque no estás honrando y bendiciendo a los que representan a Dios acá en la tierra, que son mamá y papá. ¿Por qué representan a Dios acá en la tierra para nosotros? Porque mamá y papá nos dieron algo que no nos puede dar absolutamente nadie, que es la vida. Desde ahí, si te dieron la vida, te dieron todo lo que te tenían que dar, todo lo necesario para que vos vivas acá. ¿Por qué? Porque si mamá y papá te tuvieron y te abandonaron, o si mamá y papá te tuvieron y no fueron lo que vos esperabas, no importa. Te dieron lo que vos necesitás, que es la vida. Los hijos no le podemos dar nada ni devolverle nada a nuestros padres, porque nosotros no podemos darle la vida a mamá y papá. Nosotros no le podemos dar nada. A mí me dijeron algo mis consteladores cuando yo estaba trabajando, justamente, yo trabajo. Hoy en día estoy trabajando ambos vínculos, que son con mamá y papá, pero trabajé durante muchos años el vínculo con mamá porque era el que me traía mayor conflicto interno, justamente porque no estaba honrando y bendiciendo que mi mamá me había dado la vida. Eh, entonces, o sea, trabajé durante mucho tiempo eso y escuchaba como esto de que se está moviendo mucha energía, estoy sintiendo mucha emocionalidad, yo no estoy viendo muchas personitas, y entonces es como que estoy sintiendo muchas emociones y como que se me desconectó el canal. Pero básicamente, cuando no honramos a mamá y papá, simplemente no estamos honrando la vida. Cuando nosotros le reclamamos a mamá y papá todo lo que no nos dieron, lo que estamos haciendo, estamos deshonrando lo que, o sea, esto que nos dieron, que es lo más grande que tenemos acá, que es nuestra vida. Entonces, al rechazar y deshonrar a mamá y papá, estamos deshonrando nuestra propia vida, ni siquiera la de ellos, la nuestra. Ahí se me vino, gracias Díaz, que me vuelven al eje. Algo que me trajeron mis consteladores cuando yo traía este reclamo era que básicamente me dijeron, mira, te vamos a decir algo que a tu ego le va a sonar súper fuerte, pero que está bueno que lo entiendas, porque cuando entendemos eso, es como se disuelven un montón de velos para el ego. Y es que mamá y papá no nos necesitan a nosotros los hijos para vivir, porque mamá y papá ya tenían vida antes de que nosotros lleguemos a su existencia. Nosotros necesitamos a mamá y papá porque sin ellos no estaríamos acá. Cuando entendí eso, cuando me dieron esa cachetada de conciencia, fue como, claro, o sea, yo que le estoy reclamando a mi mamá que no me da más amor o no me da el amor como yo lo esperaba, me está dando el amor de la única manera que aprendió a darla, que fue justa y perfecta para que hoy yo sea quien soy también. ¿Qué le estoy reclamando si ella sin mí puede vivir tranquilamente? Si mi papá a mí no me necesita para vivir, si ellos ya vivían antes de que yo esté acá. Entonces, ¿qué es lo que les estoy reclamando? Cuando entendí eso fue como, primero fue un súper trabajo interno, yo se los estoy contando resumido. Básicamente yo arranqué todo mi proceso cuando tenía 20 años, hoy tengo 34 y me llevó mucho tiempo entender. Hoy en día sigo buscando ordenarme con mamá y papá, pero ya desde otro lugar. Cada vez que aparece una resistencia de mi ego, de reclamo hacia mamá o hacia papá, vuelvo a eso, es como, a ver, mamá y papá no me necesitan, yo necesito honrarlos a ellos para poder salir a la vida, para poder expandirme. Mamá representa la vida y papá representa el mundo. Entonces, cuanto yo más honro y bendigo la vida de mamá, más estoy honrando mi vida
y cuando honro y bendigo la vida de papá, más estoy honrando cómo mi vida se va a desarrollar en el mundo. Entonces, por eso es súper necesario eh, como honrar esas dos almas que nos trajeron acá. Todo lo que haya pasado después de nuestro nacimiento es parte de nuestro plan de vida. Poder comprender que nosotros somos responsables de nuestra existencia acá, más allá de lo que hayamos vivido, es justo y perfecto para también comprender de que estamos a la voluntad de ese plan de vida que elegimos. Obviamente es un proceso, o sea, no es que decís, ay, bueno, una de las tres fuerzas del amor son pertenencia, jerarquía y balance, pero hay una cuarta que suelen sumar mis consteladores, que es el asentimiento. El asentimiento es básicamente decirle sí a todo. No es aceptar todo, es asentir. Asentir, decirle sí a todo, es decir, bueno, sí a esta mamá, sí a este papá, los tomo por completo, porque tomándolos por completo, yo tomo por completo mi vida, pero eso no significa que voy a elegir todo lo que ellos me dieron como parte de mi vida. Si mamá es una relación tóxica, acepto el vínculo con ella, pero no me relaciono. Si papá es no sé, es un violento, o muchos casos que hay algo que sale mucho en constelaciones familiares que tiene que ver con el tema de abusos. Si papá fue un abusivo conmigo, en todos los planos, puede ser físico, puede ser mental, emocional, de cualquiera de esos planos, pero si es un abusivo, si es todo, o sea, honro y bendigo mi vínculo con él que es de por vida, pero no me relaciono. Entonces, el asentimiento, el sí a todo, no es acepto todo, bueno, papá, te acepto, sos un abusivo, pero no importa, yo me relaciono con vos. No, acepto que sos mi papá, le digo sí a todo lo que vos me diste, pero elijo tomar de vos lo que es funcional para mi vida y lo que es nutricio para mi vida. No voy a tomar tu violencia la dejo con vos. Asiento y acepto que eso era parte de vos, le digo sí a eso, pero no lo tomo para mi vida, no me lo llevo conmigo. Y así con todo, porque constelaciones se puede trabajar desde el dinero, desde el trabajo. Eh, Como dicen esa frase muy trillada, todos los caminos van a Roma, o sea, todos los conflictos que tengamos en nuestros ámbitos de nuestra vida, todos están relacionados con nuestro sistema familiar, con mamá y papá. Pero cuando entendemos y comprendemos eh, esto básico de simplemente honrarlos y bendecirlos, pero empezar a ver y observar qué es lo que queremos eh, duplicar, por así decirlo, de ellos y qué cosas ya no, ahí es donde vamos haciéndonos responsables de qué manera queremos moldear nuestra vida. Yo cuando era chica siempre decía que yo era como era porque mi mamá o mi papá habían sido como fueron conmigo. Cuando entendí que a partir de los 14 años entramos en lo que se llama el adulto espiritual. A nivel social todavía no somos adultos para un montón de facultades, un montón de cosas, pero espiritualmente ya somos adultos. A partir de los 14 años entra lo tan conocido libre albedrío. Si nuestros hijos eligen a partir de los 14 años ciertas conductas, tenemos que darle la libertad dentro de lo sano que uno como padres también puede permitirles, de que están eligiendo. A partir de los 14 años empiezan a elegir y empieza a generar, por eso arranca la adolescencia y también es cuando se empieza a generar la separación con mamá y papá interna y empieza a formarse lo que es la conciencia del adulto. Entonces, a partir de los 14 años, nosotros somos responsables de nuestra vida. Cuando comprendemos que a partir de esa edad somos responsables de nuestra vida, ahí es donde nos damos cuenta que debemos dejar de culpar a mamá y a papá por lo que pasa en nuestras vidas, sino es porque estamos eligiendo duplicar, incluso ya sea por lealtad o por rechazo, que eso obviamente es de una forma inconsciente, pero estamos eligiendo duplicar lo que ellos hicieron. Entonces no, yo soy como soy porque mi mamá fue así conmigo, porque yo tuve una infancia muy
muy triste, muy sufrida, y después cuando entendí dije, no, yo lo que pasa es que estoy eligiendo duplicar constantemente la infancia que tuve y no me estoy haciendo responsable de que tengo el poder en mis manos de poder cambiar todo eso. Entonces, por eso digo que todos los caminos van a Roma. Cuando volvemos a mamá y papá y a su energía y comprendemos que nos dieron lo mejor que nos pudieron dar y que nos dieron lo justo y perfecto que necesitábamos para evolucionar nosotros acá en la Tierra, como seres individuales, ahí es cuando se empiezan a disolver todos los velos. Ahí es donde entran las personas que de repente van a constelar y lo toman como un hobby. Pasa un montón con personas que van a un montón de constelaciones todo el tiempo y que yo muchas personas las he visto porque por ahí son personas que he tenido en el entorno, y que cuando después los vas, o sea, en la constelación entienden todo, comprenden, ordenan todo, y cuando salen a la vida, de forma consciente, vuelven a elegir repetir todo lo mismo. Obviamente es un proceso hacerlo consciente, pero cuando los patrones de conducta se hicieron conscientes y ya los pudiste ver, dejan de ser patrones. Ya ahí empiezan a ser conductas que estamos eligiendo repetir. Entonces, cuando yo era más chica que no tenía esta información, yo decía, no, yo tengo este patrón porque mi mamá era así. Yo ya había visto la información ahí. Yo ya no estaba teniendo un patrón de conducta, yo estaba eligiendo una conducta y estaba eligiendo seguir repitiéndola porque no hacía consciente de que ya tenía la información y no lo elegía. ¿Por qué? Porque mi ego me llevaba a estar cómoda, porque cuando uno eh, decide cambiar tiene que enfrentarse a un montón de cosas, tiene que enfrentarse a la responsabilidad de su propia vida y eso lleva mucha más energía para nuestra mente, lleva mucha más voluntad. Básicamente lo único que se nos pide es voluntad, como dice un curso de milagros, que las constelaciones donde yo estudio lo traen mucho esto porque usan como base las enseñanzas de un curso de milagros para ordenarnos, para movernos en el campo. En el campo se le llama el campo constelatorio, que es el espacio donde uno se pone a la voluntad justamente de ordenar. Entonces, comprender esto de que nuestros padres nos dieron la vida es comprender una de las fuerzas del amor, que es la jerarquía. Como les decías antes, las fuerzas del amor o las reglas que rigen a un sistema familiar y que rigen a todos los sistemas que existen, eran tres: la de pertenencia, jerarquía y balance. La de jerarquía es comprender que toda persona que llega primero tiene jerarquía por sobre las demás. Y eso se duplica en todos los sistemas. En el sistema familiar nuestros padres tienen jerarquía por sobre nosotros. En cuanto a esto de nosotros no les podemos reclamar nada a mamá y papá, nosotros no tenemos la fuerza para darles nada a mamá y papá. Cuando nosotros somos adultos y buscamos ayudar a nuestros padres, nos estamos desordenando. Y no solo nos desordenamos, sino que perdemos fuerza vital. ¿Por qué? Porque la fuerza vital de mamá y papá son las que en unión biológicamente nos generaron a nosotros. Entonces, cuando nosotros queremos ayudarlos a ellos, estamos perdiendo la fuerza vital que ellos nos dieron a nosotros y a la vez la pierden ellos también. Entonces, eso nos desordena y de repente después, no sé, nos hacemos cargo de mamá y papá en un montón de cosas, pueden ser económicas, escuchando sus problemas, queriendo decirle a mamá y papá cómo tienen que actuar en la vida, que también me pasó un montón. Cuando yo empecé a tener la teoría o, de otras herramientas, cuando hice el primer año de psicología social y empezaba a entender un montón de cosas, iba y le quería decir a mi mamá y a mi papá cómo tenían que hacer las cosas. Y eso era soberbia. La soberbia es querernos, creernos superior de una jerarquía superior. Y si mamá y papá en jerarquía es superior a nosotros, cuando nosotros los queremos ayudar, estamos siendo soberbios con el orden divino, de que ellos llegaron primero antes que nosotros y nosotros no tenemos el derecho divino ni el derecho sistémico de decirles absolutamente nada. Si mamá y papá
quieren relacionarse de forma tóxica con ellos, entre ellos, nosotros como hijos no podemos hacer nada. Eso es un vínculo entre ellos dos y nosotros como hijos, si es tóxico para nosotros, nos corremos hasta donde sea sano, que eso depende de cada uno, o sea, si es sano compartir con mamá y papá un día, compartimos un día, si es sano compartir con mamá y papá 3 horas, compartimos 3 horas, siempre buscar compartir con las personas hasta donde sea sano. Y eso también es algo de que nos lleva a sernos responsables de nuestra vida, porque algo que también que me pasaba eh, era como, no me era sano compartir un montón de horas por ahí, no sé, en espacios con familia, pero era como que me obligaba a estar ahí. Entonces después era claro, o sea, si yo soy responsable de mi vida y yo comprendo que no es sano tanto tiempo para mí, o sea, simplemente como responsable de mi existencia, listo, empiezo a elegir a compartir menos tiempo, comprendiendo que los sigo honrando y bendiciendo, de que son mis padres, de que son mis hermanos, de que sea quien sea el familiar que sea, pero justamente para que sea sano para todos, listo, estoy un ratito y me voy. Eso no significa que no los elijamos para relacionarnos, no significa que no estemos bendiciendo y honrando los vínculos. Eso es algo que también se da mucho. Es como, bueno, como no me hablo, no sé, no me hablo con mi mamá, entonces entran en todo esto y de repente quieren estar 20 horas con la madre o con el padre porque comprendieron que debían honrarlo. Y no, a veces honrarlo es honrar su energía, honrar su existencia en nuestras vidas, honrar que nos dieron la vida y a veces con eso alcanza. O sea, hay personas que pueden compartir con la familia, con el papá, mamá o con el familiar que sientan un montón de tiempos y es sano y otras personas que no y está perfecto. O sea, cada uno va a saber hasta dónde es sano. Entonces, la fuerza de la jerarquía, cuando nosotros no la podemos ver por ahí en nuestro sistema familiar, de comprender que estoy teniendo un desorden con la regla o la fuerza del amor, que es la jerarquía, que por ahí no lo vemos en la familia, por ahí decir, no, pero si yo con mamá y papá por ahí, no, o sea, no estoy tan desordenada, o esto, lo otro, cuando estamos desordenados con esa jerarquía, por ahí se ven otros sistemas. Les voy a traer un ejemplo que yo lo trabajé hace 2 clases atrás. Eh, para los que están hace mucho, por ejemplo, Agus Castro acá de acá de la ilusión de yo, él siempre, no sé, o sea, creo que no estaba la información de forma consciente, yo lo hice consciente hace unos días, él siempre me traía de hacerme hablar primero. Últimamente se estaba dando un montón y como yo todo me analizo y yo todo me llevo siempre a los campos de información donde estudio, lo llevé eso a la clase de constelaciones para saber el por qué a mí me incomodaba eso, porque era como, entonces me empezaban a preguntar cómo se conformaba el espacio, y claro, algo que siempre trago, que lo trajo incluso cuando me presentó, de que fui una de las primeras que entró en su comunidad, que fui parte de la ilusión del yo, de un montón de espacios, creo que estoy en todos los espacios que está. Entonces, claro, a mí lo que me incomodaba no era que me hiciera hablar primero, sino que me estaba dando el lugar de jerarquía que a mí me correspondía dentro de estos sistemas, que era esto de que yo llegué primera. A mi ego le incomodaba un montón. Entonces le pregunté a mis profesores de por qué. Entonces me dicen, ese desorden que tenés con la fuerza del amor, que es la jerarquía, fíjate y observa cómo lo tenés desordenado en las jerarquías de tu familia. En la jerarquía de como madre, a mí como madre, estoy trabajando mucho el aprender a poner límites a mis hijos porque como yo como hija recibí muchos límites, a veces sin sentido, yo como madre quise hacer todo lo contrario, me polaricé al otro extremo, me costaba poner límites, permitía a mis hijos que no sé, ejemplos por ahí muy comunes de estaba la comida y mi nene más chiquito decía, mamá, ¿haces una leche? No, que estamos por comer. Y me hacía un mínimo berrinche y decía, bueno, listo, le hago una leche, no pasa nada. No, o sea, ¿qué pasa? Yo no estaba pudiendo ordenarme en mi jerarquía de madre. Y ese mismo desorden me llevaba a comprender que yo no estaba terminando de poner a mis padres en la jerarquía que les correspondía.
Eso, ¿por qué digo que es un proceso? Bert Hellinger, que es el ser que canalizó, yo digo que canalizó, todos dicen que creó las constelaciones, para mí las canalizó porque son perfectas y es como literal bajaron del cielo, es una herramienta que bajó del cielo. Él al momento, en sus últimos días de vida, le preguntaron cuánto había podido tomar a su mamá, cuánto había podido terminar de ordenarse con su mamá. Y él, que es el ser que toda su vida compartió las constelaciones, dijo que había podido tomar a su madre en un 80%. O sea, que si el canalizador de las constelaciones, habiendo vivido toda la vida con esa herramienta, había podido tomar un 80% de su madre, como yo, que constelé un par de veces, digo un par, constelé muchas, pero siento que me faltan muchas más, ¿cómo iba a poder tener la soberbia de decir, no, yo con mi mamá ya me ordené, con mi papá me ordené, yo como estoy estudiando? Obviamente yo no lo llevaba a ese extremo, pero en un montón de cosas decía, bueno, no, pero yo con mi papá o con mi mamá estoy ordenada en esto. Cuando se presenta el desorden de jerarquía en espacios que nos empiezan a incomodar, como a mí me pasaba con esto, claro, yo no estaba tomando mi lugar, y si yo no tomo lugar en sistemas externos al sistema familiar, como lo son estos espacios, como lo son en un montón de lugares en los que por ahí yo estoy hace un montón de tiempo, y a veces me incomoda, yo siempre fui yo tenía la creencia o el sesgo de que era un perfil bajo en todos los espacios donde habitaba, entonces, cuando entraba a espacios en el que por ahí, como estos que no sé, que por ahí aún me daba mi lugar, a mí me daba vergüenza por ahí tomarlo, o no soy de hablar primero, o sea, por ahí dejo siempre, o siempre daba lugar a que hablen otros. Me daban el lugar y yo, no, 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 está bien, habla vos. Y era claro, o sea, yo no estaba tomando mi lugar, si me lo estaban dando, pero no lo estaba tomando, y me daba vergüenza, entre comillas, porque justamente se me estaba mostrando un desorden de mi sistema familiar. Entonces, si a veces no logran identificar que están desordenados, por ahí como mamá y papá, porque muchos dicen, no, pero yo con mi mamá y papá me llevo súper bien. O sea, yo con ellos está todo perfecto. Claro, pero por ahí el desorden tiene que ver con que le está siendo leal, entonces todo lo que dice mamá y papá es palabra mayor y no te replanteas nada, y si mamá no sé, se pintaba los labios de rojo, bueno, yo me los pinto de rojo porque mi mamá lo hacía. Y no me animo a elegir otro color, a ver cuál es funcional para mí, porque no, porque, o sea, es el que mamá me enseñó. A eso se dan un montón de cosas. Yo le estoy dando un ejemplo random, obviamente los hombres, no sé, o sí, puede ser, pueden elegirlo, pero estoy dando el ejemplo desde mí siempre, de que a veces le somos leales a un montón de conductas que ya no son funcionales para nuestra vida, y que decimos, no, bueno, yo no estoy desordenada con mamá y papá porque si yo con ellos me cebo re bien. Claro, pero por ahí el desorden se está dando porque le está haciendo leales a sus conductas, a cómo ellos se movieron en la vida. Por ahí lo que se ve más fácil, por así decirlo, medio entre comillas, es el rechazo. Yo tenía súper en claro cuando era chica que yo rechazaba a mi mamá, entonces al momento de ir a constelar, cada vez que tenía que constelar algo, era como con mamá, porque con mi papá está todo bien. Claro, pasa que yo le estaba siendo leal a mi papá. O sea, no había ningún hombre que llegara a mi vida que podía ser más perfecto que mi papá. Eso es un desorden total, porque estoy poniendo a mi padre a la par mía, entonces cualquier pareja que quisiera llegar a mi vida nunca iba a ser tan perfecta como papá. Entonces las imperfecciones de papá se me mostraban en la pareja, pero papá era perfecto, o sea, yo a mi viejo, o sea, creo que acá hay personas que me conocen internamente de mi familia, no sé si creo que había alguna personita ahí que la vi, yo mi papá era como palabra mayor, no había nada que mi papá dijera que estuviera mal, o sea, él era todo y mi mamá era nada, totalmente desordenada, mamá y papá son un 50 y 50 en nuestra vida. Cuando nosotros tenemos preferencia por uno de los dos, hay desorden. Cuando tenemos mucho rechazo a uno de los dos, hay desorden. Cuando no podemos tomar a mamá y papá en cosas simples. Yo veo a veces, uno cuando está con todo esto es como que, yo siempre fui de observar mucho todo, pero cuando tenés las herramientas es como o sea, se me hace como más fácil, por así decirlo, entre comillas, identificar desórdenes, así como que están muy a la vista, cuando los hijos no le pueden decir mamá y papá, o sea, que les dicen por los nombres, eso se da mucho y se da mucho a veces en estas últimas generaciones de que por ahí hay hijos que le dicen a los padres
por el nombre, lo vi un montón y digo, wow, o sea, literal no le estás pudiendo decir mamá y papá, o sea, ahí también desde lo sutil se está mostrando un desorden. Así que bueno, la jerarquía se da en todos los sistemas. Si ustedes, por ejemplo, con un jefe en los trabajos, si no estamos honrando el lugar del jefe, o acuérdense siempre del asentir. No es que acepto todas las conductas de mi jefe, pero sí digo, bueno, sí, sí a todo. ¿Por qué? Porque yo estoy eligiendo estar ahí. Si yo voy y quiero sobrepasar a mi jefe, me estoy desordenando en ese ambiente. Entonces, bueno, no, pero mi jefe es esto, es lo otro. Bueno, tenés la opción de elegir irte de ahí, como también tenemos la opción de no relacionarnos como mamá y papá. O sea, honramos ese vínculo en un espacio de trabajo, honramos el lugar de mi jefe, por algo está en ese puesto, por algo tiene esa jerarquía, pero bueno, de última tenemos la opción de no elegirla, pero nunca era el choque, porque eso también nos desordena. Pero si eso te está pasando, es como decir, bueno, si yo tengo este desorden acá, voy a mi familia. Entonces, todo, como decía una frase que compartí ayer en mi Instagram, cuando nos ponemos a observar, todo es un maestro. Todo es un maestro y todo nos puede mostrar de qué manera estamos desordenados a nivel familiar. Con la pareja tiene que ser un paso y un paso, la pareja es un 50 y un 50. Cuando yo doy 3 pasos y mi pareja dio uno, estoy desordenado, seguramente estoy siendo mamá o papá de mi pareja, o si mi pareja es la que está dando 3 pasos y yo uno, seguramente está ocupando el lugar de mamá o papá. Todo nos está mostrando todo el tiempo de qué manera estamos desordenados con nuestro sistema familiar y con las 3 fuerzas del amor. La otra es la pertenencia. Todo individuo pertenece al sistema familiar, todo individuo pertenece al sistema de amigos, al sistema de trabajo. Si estás ahí es porque perteneces, pero llevándolo al sistema familiar, algo que se da mucho es la exclusión de seres, cuando, por ejemplo, en una familia hay un violador, hay un asesino, hay un ladrón, hay un abusador, generalmente tendemos a rechazarlo. Cuando te dicen, no sé, te preguntan por, no sé, tu abuelo, tu abuela, tu tío, no, ese no es mi tío. ¿Por qué? Porque no, porque era un violento, porque era esto, porque era lo otro, lo estás rechazando. Todo ser tiene el derecho divino de pertenencia. Entonces, cuando estamos desordenados con la pertenencia, con esa regla o esa fuerza del amor, estamos desordenados con un montón de otras cosas. Los desórdenes de dinero, los desórdenes en las relaciones, lo único que vienen a mostrarnos es los desórdenes del sistema interno, que es el familiar. Entonces, si nosotros rechazamos a un hermano, cuando rechazamos a un tío, un abuelo, esa energía se nos va a duplicar afuera con otro individuo. Va a venir otra persona que te va a mostrar la misma energía. Pasa mucho cuando decimos, ah, todas mis parejas siempre son iguales, siempre elijo mal. Y es como, no, todas las parejas te van a venir a mostrar el desorden que tenés con mamá, con papá, con quien sea familiar. Generalmente es con mamá y papá porque son las 2 fuerzas primordiales de nuestra vida, pero a veces se repiten patrones que por ahí, o sea, no lo traes de mamá y lo estás repitiendo de la abuela. Las 3 generaciones que más repercuten en nuestra vida son la de nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos. Son las que más se trabajan o son las que en las que nos enfocamos para trabajar en constelaciones, porque ya más atrás es como, bueno, si mamá tiene un desorden con su bisabuela, nos puede repercutir a nosotros, pero nosotros lo trabajamos con mamá. Mamá lo trabaja con su bisabuela, nosotros lo trabajamos con mamá. Se nos va a mostrar en la constelación que eso viene de la abuela. Bueno, lo que hacemos es que mamá gire y ordene con ese ancestro, pero nosotros ordenamos con mamá. Entonces, si venimos, nos pasa de que todas nuestras parejas son iguales, nada, vamos a mamá y papá y vemos a qué le estamos siendo leal o qué estamos rechazando. Si de repente la energía de rechazo, de falta de pertenencia, se da también cuando hay bebés no nacidos en la familia. En mi sistema familiar había 2 bebés no nacidos que nosotros no sabíamos. Yo me enteré cuando mis viejos, cuando mis padres se separaron, que fue cuando yo tenía 19 años. Me entero que había un embarazo que mi mamá se había generado un aborto espontáneo.
y nunca nos habíamos enterado. Entonces nosotros, los 4 hermanos nacidos, teníamos un desorden de nuestros lugares. Yo no estaba pudiendo ocupar mi lugar en mi sistema familiar, porque yo toda la vida pensé que era la tercera hija, y en realidad había mellizos que habían nacido eh, antes que mi hermana mayor. O sea, yo tengo 2 hermanos más grandes, vengo yo y después está mi hermano más chico. Pero yo tenía 2 hermanos mayores que, al no saber de su existencia, porque mi mamá nunca nos había contado, mi mamá y mi papá, responsabilizando obviamente a los dos 50 y 50, como ellos nunca nos contaron, nosotros no sabíamos de eso, entonces se estaba generando una exclusión. Había 2 almitas que no estaban pudiendo pertenecer al sistema porque las estábamos rechazando inconscientemente. Cuando a nosotros se nos trae esa información, ahí pudimos empezar a decir que nosotros somos 6 hermanos, 4 nacidos y 2 no nacidos, y ahí se empezaron a ordenar un montón de cosas. Ahí nuestro sistema familiar empezó a tener otro color, por así decirlo, porque esas 2 almas, esas energías que estábamos rechazando, se nos estaba mostrando. Básicamente, a mí se me mostró incluso con mi propia vida. Yo tengo 2 hijos, que los cuales físicamente están solamente a mi cargo, o sea, tienen sus papás, pero la energía de sus padres no está físicamente presente, pero tienen a sus papás. Entonces se me duplicó de repente esto, de que yo como mamá críe físicamente sola a 2 niños, porque se estaba replicando una energía de rechazo. De hecho, mi abuela había abortado a 2 bebés, obligada por mi abuelo. Entonces, como eso fue un secreto familiar que no se mostró, se duplicó en mi mamá. Mi mamá pierde 2 bebés, no abortó de forma a propósito, por así decirlo, sino de forma espontánea, pero se estaba duplicando la energía. Entonces, el tema de poder darle luz a los secretos familiares y incluir esas energías y darle pertenencia dentro del sistema familiar genera orden y genera darle luz a nuestro sistema familiar. Es como que vamos prendiendo lucecitas. Entonces, ese orden que se genera hacia atrás, lo generamos hacia adelante. Primero nuestra propia vida y después para todos los que vengan después. Por eso es que le alivianamos el camino. Con que un solo individuo de un sistema familiar empiece a generar orden, se genera como las piezas del dominó cuando tiras una que empiezan a caer todas. Bueno, así se genera a nivel energético. Lo que yo ordeno en mi sistema familiar, por resonancia se ordenan los demás. Obviamente en nuestra vida es mayor y en la vida de los demás repercute esa energía, pero de repente despertamos energía de conciencia en ellos, que para ellos van a decir, no, no sé por qué sucede esto, pero van a tener de repente esa luz en su conciencia de decir, che, a ver qué onda esto. Después, si lo eligen o no, ya es otro tema, porque ahí entra la voluntad y la responsabilidad, pero ya por lo menos dejamos una lucecita de conciencia en nuestro sistema familiar. En mi familia, gracias a Dios, algo que antes no podía ver y que hoy veo en mi familia, bueno, yo soy terapeuta, mi mamá es terapeuta, mi papá es terapeuta, mi hermana es terapeuta, solamente mi hermana mayor y yo lo ejercemos. Mi mamá y mi papá mi papá es reikista, también a través de otras herramientas como lo que es el aikido. Mi papá es cinturón negro, tercer dan en aikido, pero es una herramienta que parece re salida de todo esto y sin embargo trabajan la jerarquía, trabajan la pertenencia, trabajan el balance, trabajan los valores de las enseñanzas de un curso de milagros, aunque ellos no lo conozcan con ese nombre, tienen todos esos valores. Entonces sin dudas mi papá también estaba trayendo orden a la familia, eligiendo ser estudiante de Aikido. Mi mamá, por otro lado, también se inició en un montón de terapias. Ella considera que no está preparada para brindarlas, aunque sí, pero bueno, elige no. Eh, Hay uno de mis hermanos que ha constelado y ha hecho un montón también de meditación y un montón de cosas, se ha adentrado un poco en esto. No lo elige como filosofía de vida, pero lo hace y lo ha incluido en la medida que puede incluirlo. Creo que el único que no está en nada de todo esto es mi hermano más chico, pero nos escucha igual, siempre está incorporando ahí a su manera también toda la teoría. Pero por más que no lo incluya o no se adentre en este mundo, todo lo que nosotros vamos moviendo sin duda los mueve a ellos. Entonces, que si
hoy a través de todo esto te elegís a ser responsable y te pones a la voluntad de tu plan de vida de la manera que sientas elegirlo, porque a veces cumplir nuestro plan de vida acá en la Tierra es decir, yo amo ser manicura, pero no lo ejerzo porque, no, porque mi mamá y papá querían que sea doctor. Entonces ejerzo doctor y soy un infeliz toda la vida haciendo algo que no quiero ser. Y a mí me apasiona ser manicura. Entonces, cumplir tu plan de vida también es salirte del molde, salirte de lo que los demás quieren para nosotros, dejar de ser leales a lo que mamá y papá quieren para nosotros y empezar a entender que lo que ellos quieren para nosotros es de ellos, no nos corresponde. Eso tiene que ver esto que les traía hoy. Mamá y papá te tomo completo, pero dejo con vos lo que vos querés para mí y elijo lo que yo quiero para mí. Si a vos te gusta ser un hippie y ir por la vida vendiendo artesanías y eso te llena el alma y eso te genera orden, elegís eso. Eh, Poder elegir lo que a uno le apasiona, esa es una señal de que paso a paso nos estamos ordenando. Se nos empieza a mostrar el orden cuando de repente se empieza a acomodar el tema del dinero, cuando de repente se empiezan llegan a nuestras vidas vínculos diferentes, llegan amistades diferentes, llegan personas que nos empiezan a ver. Algo de que yo siempre, el otro día le decía a Agus que yo lo había puesto como en mi vida en un lugar muy sagrado, o sea, siempre estoy hablando de Agus y bueno, siempre Agus me está nombrando. Siempre lo puso en un lugar muy sagrado y no entendía por qué hasta hace unos días que entendí que él trajo a mi vida la energía del reconocimiento. Todo lo que yo pedía de mamá y papá que me reconocieran, él es como que plantó esa semillita de que yo tenía el poder de reconocerme a mí misma sin la necesidad de que mamá y papá lo hagan. ¿Por qué? Porque yo ya era adulta, porque yo ya tenía el poder, la voluntad y la responsabilidad de hacerlo por mí misma. Entonces, cuando se desbloqueó esa información, sin dudas, obviamente, más allá de eso, es un montón de cosas en mi vida, pero fue como, claro, yo antes no entendía por qué tenía lo había puesto en ese lugar. Y claro, o sea, cuando vos tenés un espejo adelante, ya sea en amistades, en parejas, que también pueden ser que la pareja, también no, en realidad la pareja es el principal espejo, de todo, tanto lo lindo como lo no tan lindo, de nuestras luces y nuestras sombras. Pero cuando de repente admiramos tanto a alguien desde la luz, simplemente también nos viene a mostrar todo eso que no estamos pudiendo reconocer dentro nuestro. Y cuando lo reconocemos dentro nuestro, también podemos reconocerlo dentro de nuestro sistema familiar. Cuando yo reconocí eso, empezó a desbloquearse un montón de información a nivel familiar que yo no tenía ni idea qué pasaba. Yo soy de los 6 hermanos, yo soy la tercera nacida, que llego 10 años después que mi hermana. Sí, 9 años, 8 años y pico, casi 9 años de mi hermano más grande. Claro, yo no, como nunca me lo habían dicho, yo era como, siempre fui la oveja negra de la familia, siempre iban todos para un lado y yo iba para el otro. Y no, por eso siempre sentía que había nacido en la familia que no tenía que nacer, pero en realidad todo fue justo y perfecto. Cuando yo empiezo a trabajar el reconocimiento dentro mío, el otro día estaba en una reunión familiar y agarramos las cajas de fotos, y mi hermano me mira, se da vuelta y me mira y me dice, de 100 fotos hay 90 tuyas y 10 mías, me dice. Y yo lo quedé mirando, y es verdad, o sea, hay un montón de fotos mías. Y salta mi papá y dice, es que ella dice, fue la revolución de la familia. Imagínate que nosotros teníamos 2 hijos que ya eran grandes, ya crecidos, y llegó ella, y era como, fue la revolución a nivel familiar. Y fue como, wow, o sea, yo no lo estaba pudiendo ver, porque yo no estaba honrando, bendiciendo y agradeciendo a la familia que había nacido. Yo no estaba reconociendo a mi sistema familiar, que había sido justo y perfecto para mí, y por ende, yo no veía el reconocimiento de mi mamá y mi papá. Mi mamá el otro día también hace un tiempo me hizo un reconocimiento de mi rol como terapeuta, que nunca la había escuchado hablarme así, de que ella siempre confiaba en lo que yo le decía porque se daba cuenta de que era una buena terapeuta. Yo la quedé mirando porque yo siempre que la rechacé a mi madre, fue como, wow, claro, o sea, todo lo que yo no podía ver de ellos, en realidad estaba haciendo una proyección de que yo no estaba reconociéndolos, honrando y bendiciendo su lugar en mi vida. Entonces, ¿cómo yo iba a poder ver que ellos me reconocían a mí si yo no lo reconocía a ellos? Entonces,
poder hacerse responsable de uno mismo también nos trae, como para también ir cerrando, porque no he visto la hora, en la tercera regla o la tercera fuerza del amor que tiene que ver con el balance. Tiene que haber un balance entre el dar y el recibir. Mamá y papá nos dan a nosotros como hijos el 100% y nosotros no le podemos dar nada. No le podemos dar nada porque ellos nos dieron la vida. Cuando ellos no les podemos dar nada, no es el extremo de decir, bueno, no, yo entonces a mi mamá no le puedo dar un abrazo, no le puedo... No, no les podemos dar consejos, no les podemos dar nada que sobrepase la jerarquía. Mamá está eligiendo tener un vínculo tóxico, es problema de ella. Yo como hija no tengo el derecho de decir absolutamente nada. Asiento, sí a todo, y simplemente me giro hacia mi propio destino y elijo mi vida. Mamá y papá siempre están atrás nuestro. Mamá a la izquierda, papá a la derecha. Cuando nosotros estamos invertidos y estamos todo el tiempo viendo qué hace mamá y papá, no podemos caminar hacia adelante. Estamos caminando nuestra vida de espalda, porque estamos todo el tiempo queriéndole decir a mamá y papá lo que tienen que hacer, porque como adultos queremos salvar a mamá y papá, como adultos queremos ordenar a mamá y papá, y simplemente lo que tenemos que hacer es girar, agradecerle a mamá y papá la vida, honrar su plan de vida, dejar con ellos lo que es de ellos, giramos y a mamá y papá les damos la espalda, no les podemos dar nada. Por eso mamá y papá nos dan a nosotros al 100% y nosotros absolutamente nada. Entonces, la fuerza del amor del balance no es la misma, tiene que haber un orden entre el dar y el recibir, pero no es la misma para los distintos vínculos. Nosotros a nuestros hijos le damos al 100%, nuestros hijos a nosotros como madres o padres no nos pueden dar nada, porque les dimos la vida. Si nuestro hijo el día de mañana, en su adolescencia, en su vida, elige no hablarnos, con todo el dolor del mundo, se les da el espacio para que tomen lo que tengan que tomar y vuelvan a nosotros cuando tengan que volver. Nosotros no necesitamos a nuestros hijos para vivir, como les decía hoy, ellos siempre nos van a necesitar a nosotros porque a través de nosotros, mamá y papá, les llega la fuerza vital. Cuando partimos desde ahí empezamos a poder ordenarnos desde todos los planos, al momento de ponerles un límite, por más que nos duela en el alma y nuestro hijo esté llorando, sabemos que le estamos dando lo mejor que podemos darle, que es entendimiento y conciencia que el día de mañana lo van a entender. Cuando mi mamá y mi papá, cuando mi mamá más que nada me decía, cuando seas madre me vas a entender esa frase tan trillada, esa frase es orden. Hoy la entiendo y digo, claro, mi mamá estaba reordenada, la que estaba desordenada era yo, que era una rebelde sin causa cuando era adolescente y quería hacer lo que quería, si bien estaba dentro de lo que era la adultez espiritual, mi mamá me estaba cuidando en un montón de cosas. Si después me cuidó de forma excesiva o no, ya es otra cosa, pero dentro de su conciencia me estaba cuidando. Cuando yo me polaricé como madre y decidí ser todo lo contrario a mi mamá, estaba replicando la misma energía que mi mamá me había dado a mí, porque por lealtad o por rechazo duplicamos la misma energía. Yo al rechazarla a mi mamá, lo único que estaba haciendo es duplicar la energía que ella me había dado por completo. Cuando nos polarizamos, nos ponemos en el otro extremo y el extremo de algo, el otro polo de cualquier situación, es la misma energía. Entonces, lo bueno de polarizarnos es que cuando conocemos el otro extremo podemos volver al centro. El otro día hablaba con una amiga, ayer creo que fue, lo que es, por ejemplo, el plan de vida de Buda fue conocer los dos extremos. Su plan de vida fue conocer los dos extremos. Conoció el extremo de la abundancia, de tener todo, riquezas, comida, mujeres, todo lo que quería, y dijo, esto no es espiritualidad, y se fue al otro extremo, decidió caminar no sé cuántos kilómetros y sentarse bajo un árbol sin comida, sin nada, y que eso era ser espiritual. Lo único que estaba haciendo es ponerse en el otro polo. Cuando vivió toda esa experiencia se dio cuenta que ni un extremo ni el otro era ser espiritual y pudo volver al centro. Cuando dicen que hagamos el camino del Buda, no es hacer el camino del Buda, porque solamente el Buda puede hacer ese camino, nosotros no podemos duplicarlo. Cuando decimos hacer el camino de Jesús, no es hacer el mismo camino de Jesús, porque ese era su propio plan de vida. Nosotros podemos tomar las enseñanzas de su plan de vida y aplicarlas en la nuestra, pero no duplicarlas,
porque nosotros tenemos nuestro propio camino. Y dentro de nuestro propio camino, las enseñanzas de Buda, de Jesús, de Alá, del referente que cada uno sienta, podemos tomarlas, las que son funcionales para nuestra vida, pero no debemos duplicarlas tal cual, porque también nos desordenamos, porque dejamos de caminar nuestro propio camino y dejamos de caminar a la voluntad de nuestro plan de vida. Entonces, por eso cuando decimos que todo a nuestro alrededor es un maestro, es tomar del entorno lo que nos sirve para caminar nuestro plan de vida, para hacer nuestro propio camino. Por eso cuando hay personas que duplican al 100% a un referente, lo único que están haciendo es dejando de caminar su propio camino, o sea, duplican. Por eso pasa mucho en los sistemas que se ve mucho, por ejemplo, no sé, voy a dar un ejemplo random de, no sé, el network marketing, que es por duplicación. Si dentro de un sistema vos no encontrás tu propia forma de moverte, obviamente respetando las reglas y las fuerzas del amor dentro de ese sistema, si vos no podés encontrar tu propia manera de moverte ahí adentro, generalmente llegan y escalan muy alto y cuando dejan de duplicarse les cae todo. Simplemente lo que está mostrando eso es que no estaban caminando en su plan de vida, simplemente estaban duplicando el plan de vida de otro. Eso llevémoslo a todo, a las relaciones, a llevar el mismo tipo de relaciones que mamá y papá, cuando estamos llevando la misma forma de nuestros amigos, por ejemplo, ¿no? O sea, querer duplicar. Vieron que se ve mucho esto por ahí lo muestran en las películas, las novelas, esto de las populares, las divinas, todo eso que se veía antes. Bueno, chicos, yo soy de los 90, que se veía mucho esto de que había una líder y todas hacían lo mismo que ella y siempre se mostraba en eso, en ese sistema de amistad, se mostraba que había una que no era feliz, pero igualmente hacía todo lo que el otro decía, claro, porque simplemente estaba duplicando lo que la líder decía, pero sin cumplir su sentir. Nuestro plan de vida está conectado básicamente con nuestro sentir, con lo que dicta nuestro corazón y por ende con lo que dicta Dios para nuestra vida. Por eso, ordenarnos al sistema familiar terrenal, si a la vez no nos ordenamos con nuestro sistema familiar celestial, seguimos estando desordenados. Así que, nada, esas eran las tres, pertenencia, jerarquía y balance, eran las tres fuerzas del amor, que era lo que les quería traer, porque hay mucha más información. Yo no me quería adentrar en las heridas, mamá, papá, todo eso, porque es como muy personal, y hay muchas variantes en esos desórdenes, entonces me iba a adentrar como en en una maraña de información que se trabaja muy individualmente, entonces quería traerles con respecto a esta información algo como muy universal para que cada uno lo sepa cómo aplicarlo o lo pueda aplicar. Y obviamente, como siempre digo, estoy al servicio para quien sienta hacerme alguna pregunta o lo que quiera. Por ahí ahora no sé si, o sea, no hay tiempo, la idea era, pero bueno, estaba a disposición toda esta información. Pero por privado o en el grupo donde sientan, siempre estoy a la voluntad de compartir la herramienta y compartirles más información. Pero quería traerles esto porque siento que cuando uno se ordena con las tres fuerzas del amor, te ordenas con todo, ahí empezás a entender todo. El orden viene primero que el amor, entonces cuando nosotros nos ordenamos podemos dejar fluir el amor en nuestras vidas, el amor de mamá y papá, el amor de las parejas, el amor de Dios. Eh, el orden va primero y el amor segundo. Y sin orden no hay amor, básicamente. O sea, es como cuando vamos por la vida corriendo, buscando amor de una manera desordenada, lo único que encontramos es caos, y eso también lo digo por experiencia. Eh, Buscaba el reconocimiento afuera, buscaba el amor afuera, buscaba todo afuera, pero claro, no iba a llegar el amor porque yo estaba totalmente desordenada. Hoy en día sigo desordenada en un montón de cosas, pero algunas van teniendo claridad a medida que voy avanzando y que me voy haciendo cada vez más responsable. Entonces, la invitación a través de esto es eso, de que se pongan a la voluntad de la responsabilidad de su propia vida, que dejen de culpar a mamá y papá de lo que fueron o no fueron, de sus heridas, o sea, simplemente, aunque suene
fuerte, mamá y papá nos generaron las heridas que necesitamos para evolucionar. Suena fuerte porque yo que, o sea, acompaño un montón de personas, hay heridas que son muy fuertes, he acompañado personitas con heridas muy fuertes y que el ego no entiende el por qué, pero simplemente cuando decís, bueno, ¿para qué me pasó esto en mi vida? Y te pones a la voluntad de comprender esa herida, ahí se te abre un abanico de oportunidades y de claridad impresionante, así que simplemente es caminar a la voluntad de Dios que tiene el plan perfecto para nuestras vidas, así que sin más, es eso, a ver si prende y no se me corta. Todo fue perfecto porque cuando no me veo a mí, puedo hablar con más fluidez, simplemente me pongo al canal. Así que bueno, nada, gracias a todos los que estuvieron hasta acá, los que se quedaron hasta este momento, los que escucharon. Eh, las únicas palabras que hice antes de entrar al encuentro fue realmente, Espíritu Santo, estoy a tu voluntad y pon en mí las palabras que sean necesarias para las personitas que hoy se sumen, así que nada, gracias por eso, por estar aperturados a escuchar.